El remoto pasado de nuestro mundo sigue siendo desconocido. Las investigaciones sobre descubrimientos de artefactos en restos arqueológicos poco claros, que a falta de una respuesta más detallista y profunda, solo la denominan artesanías, culpando a la casualidad su creación, sin siquiera molestarse en ver la complejidad que representan para la ciencia y para una historia de la humanidad mal escrita y contada, que ya no convence a nadie. Y este es el relato repetitivo de nuestra propuesta, que sin ser novedad para pocos, alimenta el interés de la mayoría, el de saber y conocer sobre los productos de aquellas humanidades que poseían un avance de las técnicas que recién empezamos a conocer y manejar. Y es ahí el misterio, del que hoy nuevamente daremos cuenta. Tecnología avanzada antigua, segunda parte. La copa de Licurgo y el rosetón de la Dama de Elche, nanotecnología y fractales en la antigüedad. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. La reliquia romana de 1600 años de antigüedad, conservada en el Museo Británico de Londres, causa fascinación por su capacidad de verse en verde y rojo. ¿Cómo es el increíble funcionamiento de la pieza de vidrio más espectacular y misteriosa de la arqueología? Según la datación, fue elaborada en el siglo IV de nuestra era por artistas romanos de entonces, aunque su sello distintivo, más que su antigüedad, tiene que ver con su cambio de color. De acuerdo a la iluminación y donde se pare el observador, la reliquia es de un color o de otro. Cuando David Benjamin Harder, uno de los primeros en tener acceso a su análisis, la examinó, quedó maravillado, al punto que describió la copa como la pieza de vidrio más espectacular de ese período, con decoración abundante que se sabe haya existido. Es el único objeto completo de vidrio romano fabricado con este tipo de vidrio que se conserva hoy en día, y el que presenta un cambio de color más notable. La copa de Licurgo es una diatreta de vidrio romano del siglo IV que fue fabricada con un vidrio dicroico, que presenta diferentes colores dependiendo de si la luz pasa o no a través del mismo. El vidrio toma un tono rubí cuando la copa es iluminada desde atrás y verde cuando se la ilumina frontalmente. Es el único objeto completo de vidrio romano fabricado con este tipo de vidrio que se conserva, y el que presenta un cambio de color más notable. Ha sido denominada la pieza de vidrio más espectacular del período, con decoración abundante que se sabe haya existido. La copa también es un muy raro ejemplo de una copa en jaula romana o diatretum, en la cual el vidrio ha sido cortado con gran esfuerzo y horadado para dejar una jaula decorativa en el nivel original de la superficie. Numerosas partes de la jaula han sido eliminadas por completo. La mayoría de las copas en jaula tienen una jaula con un diseño geométrico abstracto, pero la copa de Licurgo posee una composición con figuras, que representa al mítico rey de Licurgo, quien, según sea la versión, intentó matar a Ambrosía, una seguidora del dios Dionisio, o Baco para los romanos. Ella fue transformada en vid, que se enredó sobre el rey y lo atenazó, hasta finalmente matarlo. En la copa se observa a Dionisio y dos de sus seguidores burlándose del rey. La copa es el único ejemplo figurativo bien preservado de una copa de jaula. Más allá de la suntuosidad de la copa, su capacidad de cambiar de color es lo que despierta admiración, y ahí empieza el misterio. Cuando se la alumbra por delante, su color es verde y opaco, pero cuando se lo ilumina por detrás, toma una tonalidad roja completamente diferente a la inicial. Los científicos del museo le dedicaron varios estudios a la pieza, descubrieron que en algunos de los fragmentos de la copa había ciertas partículas de oro y plata que tenían un tamaño cercano a los 50 nanómetros, lo cual implica una proporción 1000 veces más pequeña que un grano de sal. Los romanos, o vaya a saber quiénes, fabricaron la copa de Licurgo. Fueron pioneros en nanotecnología. ¿Cómo es posible eso? Es la gran pregunta, aún sin respuesta. Tales partículas son las que posibilitan el cambio de color, aunque no solo varía dependiendo de la ubicación del observador o la iluminación. La pigmentación de la copa se modifica también de acuerdo al líquido que se vierta dentro de ella. La propiedad se logró gracias a un análisis de laboratorio,
ya que ninguno se aventuró a echar un fluido en la reliquia romana. En su momento, el hallazgo ocasionó asombro, pero también escepticismo. Muchos científicos se negaban a la posibilidad de que 1600 años atrás, artesanos sin el menor conocimiento técnico hubieran logrado desarrollar una pieza tan avanzada, y no estaban lejos. Conseguir esa escala diminuta de nanómetros requeriría, hoy en día, máquinas especiales o, en su defecto, una destreza inusual en aquel tiempo, aún desconocida. La combinación tan precisa de los metales instala dudas. Resulta descabellado pensar que los romanos pudieran entender hace más de 1 milenio y medio cómo utilizar las nanopartículas, que muchos años después serían la base para desarrollar la nanotecnología, tan importante para diagnosticar enfermedades y detectar posibles riesgos en la salud, lo que hace la explicación sobre que la elaborada copa de Licurgo sea hoy algo poco creíble. La empresa Corning Glass Works ha producido un material con una composición química y una estructura interna similares, que ante la iluminación frontal y posterior presentan el mismo efecto Licurgo, de ambos entre el verde y el rubí, que se observa en el material del que está construida la copa de Licurgo. El vidrio rubino oro o vidrio rubí dorado es parecido y mucho más común, si bien está fabricado con oro coloidal, solo presenta el color rojo. De ahí, nuevamente, el misterio de la creación de la copa de Licurgo. La complejidad del asunto hace que realmente la creación de la copa de Licurgo hasta el día de hoy siga siendo un eterno misterio. La Dama de Elche está de aniversario, ya que en el mes de agosto de 2022 se cumplieron 125 años de su descubrimiento. Sepamos algo de su historia, porque en realidad quien acaparará nuestra atención será su enorme y misterioso rodete. Empecemos por su historia. Cuando la Dama de Elche fue descubierta el 4 de agosto de 1897 por un joven labrador del campo de la Alcudia, en Alicante, España, todavía conservaba restos de la pintura que un día cubrió sus labios, mantilla y manto. La escultura, que data de los siglos V y IV a.C., representa el busto de una mujer ataviada con un gran y famoso tocado. Fue encontrada en lo que parecía ser un escondite preparado especialmente para albergarla de forma segura. Desde entonces, los misterios que rodean a esta célebre escultura labrada en piedra caliza de 12 millones de años no se ha resuelto, ya que aún no se sabe cuándo y quién trasladó la pieza hasta el escondrijo, ni si el busto personifica a una diosa, a una sacerdotisa o a una mujer noble. La última tendencia es atribuirla a un carácter humano y divino, interpretándose como el retrato de una dama de la aristocracia íbera, cuyos descendientes la habrían divinizado, pero ¿es esa la interpretación correcta? Representa a una mujer de facciones muy perfectas, posiblemente idealizadas y ricamente ataviada. La escultura estuvo originalmente policromada y con los ojos rellenos de pasta vítrea. Además presenta una oquedad en su espalda, que también ha sido objeto de debate, aunque los denominados expertos, buscando una respuesta no tan misteriosa, sugieren un posible uso como urna cineraria para albergar huesos humanos, algo inconcebible debido al busto tan finamente trabajado y con detalles que escapan a la imaginación de la gente, la cual a continuación relataremos. Hoy esta pieza se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en España, pero su primer destino fue Francia. Poco días después de su hallazgo fue adquirida por el arqueólogo galo Pierre Paris para el Museo del Louvre, el que sería su hogar hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó a España junto con otras obras de arte, Francia llegó a pagar 4.000 francos por la Dama de Elche, considerada hoy un tesoro del arte ibérico, actualmente valorado en 15 millones de euros. Pese a que su autenticidad ha sido puesta en duda en diversas ocasiones, en 2005 un estudio realizado por el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones, examinó la estructura de sus capas de pintura y la antigüedad del pigmento de la escultura, demostrando así la autenticidad de la obra de arte. Evidentemente, es el descubrimiento científico, el hecho cultural, lo que ingresa o inaugura la secuencia histórica. Lo descubierto puede haber permanecido en la naturaleza hace siglos, en espera de esa formulación que lo librara de su estado virtual. Los fractales son un descubrimiento muy reciente, aunque puedan rastrearse en el ámbito de la investigación geométrica matemática instantes vislumbramientos que tendríamos que ubicar un par de siglos atrás.
¿Podría ocurrir lo mismo en el seno de la creación artística? Es decir, registrar el tácito funcionamiento de fractales como elementos configuradores positivos de la representación artística. Si los fractales se definen por la autosimilitud y la iteración, definición más bien incompleta y provisional, algo de ello podemos constatar en el universo de las formas que es el arte plástico. Infinidad de motivos arquitectónicos, adornos, figuras geométricas, arabescos y gutescos parecen evocar funcionamientos fractales o algo muy similar a ello. Una casualidad ha hecho que algunos investigadores se fueran a fijarse en una famosa escultura, cuya fascinación y belleza casi yace enterrada por el sinfín de efigies y copias que la arqueología popular y el turismo han hecho de ella. Porque si hay una escultura invisibilizada por sus propias reproducciones y el estereotipo, esa es la Dama de Elche. Podríamos decir que la percepción de la finura, la belleza y la complejidad de esta escultura ha estado bastante tiempo embotada, obstaculizada, por las veces en que la industria ha hecho que vean la imagen a través de billetes, recuerdos postales, convertida en motivo patriótico o sello postal. Pero la vulgarización de su figura no disuelve el misterio. Cuando los parámetros con los que se ensayan interpretaciones de algo cambian, ese algo nos surte de mensajes no esperados. El rodete misterioso. La estructura interna de los rodetes de la Dama de Elche insinúan cierta génesis fractal de la materia. Si los observamos, comprobaremos que los radios de los rodetes conforman series de casillas cuadradas, que se convierten en cuadrangulares al estirarse alrededor del homocentro de los círculos. Este fraccionamiento del espacio circular que crean los rodetes se repite en ambas caras, produciendo esa sensación de cuerpo de 3 dimensiones indeterminadamente agujerado o vaciado, sensación visual que multiplica la articulación giratoria de los propios radios. Estas dos características se adaptan a las propiedades de la definición elemental del fractal, autosimilitud e iteración. Autosimilitud. Las casillas o celdillas conformando el rodete o poblando su extensión. Iteración. La serie de motivos geométricos, las celdillas, reproduciéndose indeterminada e indefinidamente. Un logro cuyo creador aún es desconocido. Los fractales se describen progresiones de regularidad caótica. Valga la paradoja, pues ¿cómo calcular regularidades en un ámbito caótico, es decir, impredecible? Eso fue logrado en una época donde el concepto del fractal aún no existía, y la forma de plasmarlo artísticamente y en forma física era prácticamente imposible. En los rodetes observamos una continuidad, la de las celdillas, propiedad fractal, que produce una sensación vertiginosa, la infinita autofragmentación de la materia, que crece así de este contradictorio modo, multiplicándose en fragmentos idénticos a la forma original de la que parten. Observando los rodetes, uno experimenta enseguida una sensación táctil que tiene que ver con este principio contradictorio de la formación de los fractales. Independientemente de su solidez evidente, parece esponjas. Al tacto visual la sensación es grata y curiosa. La compacidad de los rodetes es blanda al estar infinitamente dividida en celdillas, en compartimentos, en cámaras y recámaras que sumen en el vacío la forma que crean y atraviesan. Si observamos las celdas de una colmena, parece que un espacio concreto se congratule en manifestarnos el laborioso y geométrico vaciamiento del propio espacio que ocupa y es. Podríamos decir que una colmena es la exhibición de la virtuosa fragmentación del espacio en que consiste tal colmena. Algo parecido ocurre con las pequeñas cámaras que ahuecan los rodetes de la Dama de Elche. Las celdillas dispuestas de modo circular y progresivamente más pequeñas o de tamaño, al menos variable, dibujan una espiral truncada en el mismo centro. En realidad, se trata de círculos concéntricos de celdillas, pero la espiral no deja un tanto de estar insinuada teniendo en cuenta la proximidad de los oídos y la simbolización expresa de la recepción ondulatoria de los sonidos arcanos de lo que los rodetes se hacen sagrado cargo. Por lo tanto, ¿cumplía alguna función especial? ¿Mostraba el rango de quien la portaba, en este caso la Dama de Elche? ¿O era solo billutería, protección auditiva tal vez, o una especie de auricular especial? Y si fuese así, ¿para qué? Entre tantas preguntas al respecto, seguimos absortos sobre su diseño, significado y el fin que buscaba, el que con seguridad escapa a nuestra imaginación.
Pero dentro de tantas preguntas sin respuestas podemos arriesgar una teoría. Del mismo modo que los romanos colocaban en los extremos de los teatros grandes recipientes de bronce con agua para que el sonido de las voces de los actores rebotase y se extendiera por las anchuras del recinto, el escultor vidente que cinceló La Dama de Elche diseñó una suerte de auriculares litúrgicos de alta fidelidad en la antigüedad, gracias a la utilización del sistema fractal. El conocimiento de cómo lo hizo, he ahí el misterio. Artefactos, elementos, esculturas encontradas en distintas épocas, únicas por el diseño que muestran, algunas por la función desconocida que representan, nos plantean preguntas repetidas, aún no contestadas. ¿Pudo una civilización antiquísima tener el conocimiento suficiente para idear creaciones que recién hoy podemos hacer como algo normal, y aún así no lograr lo que ella sí? ¿Y quiénes proveyeron de ese conocimiento? Si fueron los romanos, es muy probable que el saber haya sido encontrado en algunos de aquellos rollos misteriosos perdidos en la Biblioteca de Alejandría, de la cual fueron acusados de supuestamente quemarla. ¿Y la Dama de Elche? ¿Es probable que esté relacionada con esa cultura ibérica de origen extraterrestre, del que tanto nos habló Alexander Eleazar? Una civilización que, venida de las estrellas, dio todo el conocimiento a la humanidad. ¿Quién sabe? ¿Y en qué punto, al ser únicas en su tipo, así como la máquina de Anticitera o la pila de Bagdad, que nunca fueron fabricadas en cantidad, y sí descontinuadas, por no decir eliminadas, de las cuales solo quedaron una de cada tipo por motivos que desconocemos? La teoría de civilizaciones antiguas tan avanzadas como la nuestra, con ayuda de otras más antiguas y venidas de otros mundos, desaparecidas misteriosamente, cada vez cobra mayor actualidad. La copa de Licurgo y la Dama de Elche es también una prueba de ello. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.